Hola amigos, bienvenidos a su canal Noticias al Día 024 con las últimas noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy. Noticias importantes. Venezuela se sale de control. Nicolás Maduro arremete para demostrar poder. Mike Pompeo y Juan Guaidó conversaron sobre el marco de transición democrática de Venezuela. Julio Borges dice que intervenir las empresas en Venezuela es una maniobra orquestada desde Cuba. Estados Unidos cambia reglas de exportación y evita uso militar de sus bienes, especialmente por Venezuela. Amigos, a continuación los detalles de estas interesantes noticias. Pero antes, queremos pedirte de manera particular que te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas de primero las notificaciones de las próximas noticias. También que le des un gran like al video. Dale me gusta para que apoyes nuestro trabajo y un me gusta también si estás de acuerdo con que los productos de alimentación se mantengan en Venezuela. Recuerda también compartir esta información y video con amigos y familiares en las redes sociales. Y otra cosa es pedirte que te quedes en casa y también que nos acompañes hasta el final de este video para que nos dejes tu comentario, tu opinión o parecer sobre estas informaciones. Comenzamos con esta emisión de noticias de Venezuela hoy. La primera de las noticias publicada por el diario Al Navío. Venezuela se sale de control. Nicolás Maduro arremete para demostrar poder. La inestabilidad en Venezuela alcanza niveles jamás vistos. Está al límite y los descontentos se manifiestan con saqueos y protestas en varias partes del país, ante lo cual Nicolás Maduro, que cada vez está más alejado de la línea de la democracia, ha decidido meter la mano de manera directa en el bolsillo de las empresas privadas en Venezuela. Esto con el fin de garantizar sus ya reducidos programas sociales y también crear una ilusión, una percepción de que todo está bien en el país, cuando en verdad Venezuela entera está fuera de control. Desde inicios del mes de abril estaba claro que venía una arremetida en contra de las empresas Polar, que es la principal compañía privada en Venezuela. Esta arremetida quedó finalmente encubierta bajo la justificación de la lucha contra la especulación. La medida también alcanzó a Plum Rose de Venezuela y al consorcio oleaginoso portuguesa Coposa. Este ha sido un fuerte golpe de parte del régimen de Nicolás Maduro para demostrar que él tiene el control. También para decir al país que con estas medidas drásticas se va a evitar que suba la inflación y se va a garantizar la oferta de los alimentos. Un discurso que es fácil para los venezolanos y que solo vaticina lo peor, que se va a producir una carrera de alza de los precios y se va a poner peor la escasez de alimentos. Un hecho claro es que a pocas horas de que los funcionarios de Nicolás Maduro procedieran a intervenir las empresas del sector agroalimentario y aseguraran que iba a existir un control de la venta de los productos por parte del Estado, las largas colas en los supermercados se incrementaron. Todo esto por el temor de la gente de que los productos desaparezcan pronto del mercado, así también como usar las ventas de manera limitada por persona. Para Coindustria, la Confederación de Venezuela de Industriales, estas recientes acciones de Nicolás Maduro son un claro atentado en contra de la seguridad de alimentación de millones de venezolanos. La arremetida en este momento no augura nada bueno, dijeron. Al inicio del proceso de cuarentena a mediados de marzo en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro estableció que iba a escuchar al sector privado para buscar las opciones a los fines de compensar el impacto de la crisis y también garantizar el abastecimiento. Sin embargo, estas peticiones que fueron hechas por el empresariado fueron totalmente desoídas. Por el contrario, el sector quedó afectado por la crisis que se dio a nivel general en las actividades impuestas en Venezuela para contener la pandemia, sin acceso a crédito, con las mismas cargas impositivas y también sin que se pudiera garantizar lo mínimo a sostenerse, como son la electricidad, el agua y los combustibles. Y como si fuera poco, a pesar de estos factores que definitivamente agravan las condiciones de operaciones de un sector privado que está destruido luego de 6 años de recesión, las autoridades tomaron la decisión de retomar
la práctica de financiarse con emisión monetaria, dado el desplome que ha existido de los ingresos, echando con esto gasolina a la hiperinflación. La principal fuente de ingresos de Venezuela es el petróleo, y actualmente se está vendiendo por debajo de los $10 por barril, lo que no solamente no cubre los costos de la producción, sino que no da margen para que el régimen de Maduro pueda sostener un esquema de canje de hidrocarburos por gasolina y alimentos, tal y como lo hizo y pudo sostenerse en el año 2019. La escasez de las divisas, este elemento y la incertidumbre añadida por el factor del COVID-19 en un país con un sistema de salud totalmente destruido, culminó con una escalada de dólares en estas últimas semanas. Y en lo que va de año, el dólar ha experimentado una variación de un 252%. La aceleración de los precios ha sido simultánea y se proyecta que la tasa anual ahora será de un 15.000%. Continuamos con estas noticias de Venezuela hoy. Mike Pompeo y Juan Guaidó conversaron sobre el marco de transición democrática de Venezuela. Conforme a agencia de prensa EFE, Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, resaltó el lunes los esfuerzos que se han estado haciendo por parte del gobierno interino de Venezuela ante esta lucha contra el coronavirus. Así también destacó y reiteró el apoyo de la Casa Blanca a la Asamblea Nacional en la búsqueda de un futuro próspero y democrático para Venezuela. Destacó la conversación que mantuvo con Juan Guaidó sobre el marco de la transición hacia la democracia de Venezuela. Hoy sostuve una conversación con el secretario de Estado Pompeo. Estamos contando con el trabajo sostenido, con el respaldo de nuestros aliados para poder impulsar la ayuda que necesita la conformación del gobierno de emergencia nacional y nuestra gente para la reconstrucción y salvación de Venezuela. Así lo comentó Juan Guaidó en su cuenta de Twitter. Mientras tanto, Venezuela se encuentra ahora mismo haciendo frente al coronavirus y en medio de la peor crisis que ha vivido en su historia. La dictadura de Nicolás Maduro detuvo al menos a 70 personas por motivos políticos desde el 17 de marzo, que fue cuando se impuso la cuarentena, hasta el 23 de abril. Esto según los datos que fueron recopilados por el Foro Penal, una organización que defiende los derechos humanos en Venezuela. El Foro Penal, así como también los familiares de los detenidos, han denunciado constantemente que las autoridades del chavismo se han aprovechado de la pandemia para el aumento de la represión, la persecución y traslados ilegales. Por otro lado, la mayoría de los detenidos están en condiciones que son las más precarias de reclusión. Celdas de asfalto de 2 por 2 metros y sin el acceso de agua potable, a la atención médica y a una alimentación equilibrada. Esta semana Venezuela ha registrado numerosas manifestaciones, así como también escenas de comercios saqueados. Estas manifestaciones surgen en medio de un estado de alarma que ha sido decretado por Nicolás Maduro y que obliga a los ciudadanos a estar en sus hogares para evitar la propagación de la pandemia. Manifestantes de al menos 5 estados en Venezuela han salido a las calles a movilizarse, a denunciar la falta de alimentos como la falta de suministro de agua potable o la energía eléctrica, así como también del internet y de la gasolina. En días atrás, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, expresó que Nicolás Maduro ha provocado un desastre de locura en Venezuela y que ahora esto está empeorado por el coronavirus. En las últimas semanas, Estados Unidos procedió a imponer nuevas medidas de presión en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. Primero por el Departamento de Justicia, que acusó de narcotráfico a Maduro y a funcionarios cercanos a su régimen, procediendo a ofrecer recompensas millonarias en dólares por la información que conduzca a la detención de Maduro y de sus colaboradores. Y en otra de las noticias de Venezuela hoy, Julio Borges dijo que intervenir las empresas en Venezuela es una maniobra orquestada desde Cuba. Julio Borges, quien representa las relaciones exteriores del gobierno interino de Venezuela, hizo la denuncia de que las recientes medidas del régimen de Maduro contra Alimentos Polar, Plum Rose, el matadero de Turmero y también Coposa son una maniobra para eliminar al sector privado en Venezuela.
Lo que hemos visto en las últimas horas se trata de una maniobra de la dictadura para terminar de enterrar lo poco que queda del sector privado en Venezuela. Así lo criticó Borges en su cuenta de Twitter. Además, declaró que la estrategia se originó en Cuba para esconder los casos de hambre en Venezuela y también para disfrazar la crisis que están enfrentando los venezolanos y echar la culpa a los empresarios de lo que ha estado sucediendo. Esta denuncia de Borges ocurre con apenas días de que el régimen decidiera intervenir a las empresas privadas que son productoras de alimentos y así controlar la venta a precios justos, por presuntamente contribuir estas a la especulación de los costos de los productos en los comercios. Nosotros hemos tomado acciones que han sido instruidas por el presidente Nicolás Maduro para que sean precisados los factores de especulación, dijo Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Nicolás Maduro. Este mecanismo lo que busca es preservar y que se respeten los precios acordados de los productos que se han estado fabricando. También determinar cuáles son los receptores de estos productos, añadió la vicepresidenta. Es en este sentido que el representante de la política exterior del gobierno interino de Venezuela ha hecho la reiteración de que estas acciones que se han estado realizando de forma arbitraria harán que se profundice la escasez de alimentos y rubros de primera necesidad, así como también provocará el sufrimiento de los venezolanos. Lo único que va a traer y provocar esta maniobra de la dictadura de Maduro es traer mayor escasez y hambre, porque los empresarios van a tener que dejar de producir y en consecuencia los productos que se encuentran en el mercado en Venezuela van a desaparecer, indicó. En este sentido, Julio Borges hizo la alerta sobre la profundización de una alianza entre Nicolás Maduro y también el régimen de Irán. Son dos regímenes que patrocinan actos contrarios a la ley. Habló de los vuelos de Irán que podrían también traer armas traficadas para grupos que son irregulares. Se trata entonces de una amenaza ante la que toda la región debería de estar alerta, indicó Borges. Y continuando con esta emisión de noticias de Venezuela hoy. Estados Unidos cambia reglas de exportación y evita uso militar de sus bienes, especialmente por Venezuela. Conforme a agencia de prensa EFE. El Departamento de Comercio de Estados Unidos el lunes anunció que haría un cambio de reglamentación de las exportaciones para así evitar que entidades de Rusia, China y Venezuela puedan usar su tecnología para fines militares. La Casa Blanca en la actualidad está manteniendo relaciones muy tensas con Moscú y Pekín y no reconoce para nada a Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela, el cual está bajo muchas sanciones de Estados Unidos que prohíben los intercambios con Caracas. Es muy importante considerar las ramificaciones que implica tener intercambios con países que tienen una historia que utilizan los bienes que compran a compañías de Estados Unidos para el uso militar. Así lo dijo el lunes en un comunicado el secretario de Comercio Wilbur Ross. Uno de los principales cambios es la ampliación de los controles para la compra de semiconductores que se usan regularmente para informática, así como también sensores que, según las autoridades de Estados Unidos, también pueden ser utilizados para otros fines. Otro punto en el cambio es que se proponen eliminar algunas provisiones de licencias para reexportación de materiales a terceros países. Ross indicó que algunas entidades de Rusia, China y Venezuela han estado buscando evadir los controles de exportación, por lo que el gobierno de Estados Unidos va a permanecer vigilante de que su tecnología no termine en manos equivocadas. Esta normativa, que fue publicada como borrador y que puede recibir modificaciones, está expandiendo a requerimiento de licencias en el caso de China para que incluya a los usuarios finales que sean militares y también se ha ampliado los bienes que requieren autorización. La única excepción que se ha hecho es el caso de Rusia y solamente en lo que respecta a los materiales que son necesarios y requeridos para la Estación Espacial Internacional ISS. Esto por tratarse de un asunto que es de interés común. Amigos, y hemos llegado al final de esta emisión de noticias de Venezuela hoy. Para nosotros la interacción con este video y este canal son muy importantes. Es muy importante de manera particular saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas informaciones. Así que te invitamos a que te animes y escribas tu comentario debajo de la descripción del video.
Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal y que actives la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de las próximas noticias. Muchas gracias y hasta el próximo video.